una traición silenciosa o un milagro oculto tras las rejas de una mansión es lo que estamos por presenciar en esta historia que le helará la sangre. Un hombre poderoso, acostumbrado a mandar y ser obedecido en sus campos de agave, se vio envuelto en una red de dudas que amenazaba con destruir la poca paz que le quedaba tras la pérdida de su amada esposa. Usted no va a creer lo que este empresario descubrió al espiar a su empleada en el jardín, una escena que desafiaba toda lógica y que ponía en juego el destino del ser que más amaba en este mundo, su pequeño hijo, quien enfrentaba una batalla física que ni todo el dinero de Jalisco podía ganar. Imaginen por un segundo el contraste de la escena en aquella tarde calurosa de Zapopan. Por un lado, la opulencia de una finca moderna rodeada de un horizonte azul, y por el otro, la imagen de un niño fuera de su silla de ruedas, luchando contra la gravedad bajo la mirada de una mujer humilde. El corazón de aquel padre se detuvo al ver lo que parecía una negligencia imperdonable, una falta de respeto a la fragilidad de su pequeño que lo obligó a esconderse entre las sombras para descubrir la amarga verdad. Nadie imaginaba quién era realmente esa mujer, ni el secreto que cargaba en sus manos curtidas por el trabajo rudo del campo. El misterio estaba a punto de estallar frente a sus ojos, pero la curiosidad de aquel hombre fue mucho más fuerte que su rabia inicial, llevándolo a presenciar algo que cambiaría su perspectiva sobre la vida y la lealtad para siempre. Esta historia es un recordatorio de que las apariencias engañan y que la verdadera sabiduría a veces se viste con un delantal sencillo y mucha paciencia. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente le llegará hasta lo más profundo del alma, díganos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando el día de hoy. El sol de Jalisco caía con una fuerza implacable sobre los campos de agave que rodeaban la imponente hacienda de los Mendoza en las afueras de Zapopan. El aire no solo transportaba el aroma dulce de la tierra trabajada, sino también el perfume de las tortillas recién hechas que salían de las cocinas vecinas, mezclándose con el sonido lejano de un mariachi que ensayaba en el pueblo, en aquel lugar donde el lujo de la arquitectura contemporánea se fundía con las raíces coloniales. El tiempo parecía haberse detenido para don Javier, quien caminaba por los pasillos de su hogar con el alma nublada por la tristeza de haber perdido a su compañera de vida. Rosa María Santos, una mujer cuya piel contaba las historias de los vientos de su natal Oaxaca, se movía por la casa con una discreción que sólo el respeto absoluto puede otorgar. Sus manos, firmes y curtidas, eran el testimonio de años de labor bajo el sol, pero sus ojos guardaban una sabiduría que iba más allá de lo que los libros podían enseñar. Ella vestía siempre un delantal limpio y sencillo, cargando consigo no solo los implementos de limpieza, sino también una paciencia infinita y una esperanza que parecía inquebrantable, especialmente cuando miraba al pequeño hijo de don Javier, el joven de ojos brillantes que soñaba con correr entre los surcos de la tierra. El pequeño Jorgito, a pesar de estar confinado a su silla de ruedas por un diagnóstico que los médicos capitalinos llamaban irreversible, era el motor de aquella casa silenciosa. Sus manos pequeñas sostenían con fuerza un valero de madera, intentando atrapar la alegría en un juguete tradicional que Rosa María le había regalado. Mientras el niño intentaba el movimiento una y otra vez, la mujer lo observaba con una sonrisa maternal, recordándole en voz baja que la fuerza más grande no reside en los músculos, sino en la voluntad del corazón. Ella conocía secretos de masajes y sanación que su padre, un viejo huesero oaxaqueño, le había heredado, creyendo fielmente que la risa era el mejor ungüento para los huesos cansados. Sin embargo, la armonía de la tarde se vio interrumpida por la presencia de la señora Elena Valenzuela,
una vecina de la élite local que parecía disfrutar más del chisme que de su propia fortuna. Elena cruzó el portón de la hacienda con sus lentes oscuros puestos, a pesar de estar bajo la sombra, y con un gesto de desprecio señaló hacia el jardín, donde Rosa María ayudaba al niño. Con una voz cargada de veneno, la mujer se acercó a don Javier y le dijo que era una verdadera lástima ver cómo esa empleada forzaba al pobre muchacho a realizar esfuerzos que su cuerpo no podía soportar, tachando a Rosa María de ignorante y negligente frente al hombre que aún sanaba sus propias heridas. Don Javier, influenciado por el dolor y el miedo constante de perder lo único que le quedaba, sintió que una chispa de duda comenzaba a quemar su juicio. La señora Elena continuó con sus ataques, asegurando que había visto a la empleada retirar los soportes de las piernas del joven, poniendo en riesgo la poca movilidad que le quedaba. Entonces la señora Valenzuela dijo con una sonrisa burlona que no se podía esperar nada más de alguien que venía de un pueblo perdido, y que seguramente estaba usando métodos de brujería en lugar de seguir las órdenes de los especialistas. La indignación moral comenzó a crecer en el pecho del empresario, quien miraba a Rosa María con una desconfianza que ella no merecía. Rosa María, al notar la tensión en el aire, se acercó con la cabeza en alto pero sin perder la humildad que la caracterizaba. Ella respondió con voz suave pero firme que lo único que buscaba era devolverle al niño la fe en su propio cuerpo, pues el miedo era la cadena más pesada de todas. Ante estas palabras, la señora Elena soltó una carcajada estridente y le preguntó si acaso se creía doctora por haber crecido entre curanderos, mientras don Javier permanecía en silencio, dividido entre la lealtad de la mujer que cuidaba a su hijo y las palabras malintencionadas de su igual social. En ese momento, la injusticia se selló con una mirada fría del patrón. Don Javier no podía dormir pensando en las palabras venenosas de su vecina, sintiendo que el futuro de su único hijo pendía de un hilo extremadamente delgado y frágil. Sabía en su interior que, si Rosa María estaba cometiendo un error por imprudencia, el daño para el joven sería irreversible, condenándolo a una vida de sombras, soledad y dependencia absoluta en una habitación de hospital. Por otro lado, si la despedía injustamente basándose en chismes, perdería a la única persona que había logrado devolverle un brillo de alegría al pequeño desde que la tragedia los alcanzó. La urgencia de conocer la verdad lo consumía por completo, pues cada minuto que pasaba bajo aquel supuesto tratamiento era un riesgo que su corazón de padre ya no podía permitir. El empresario decidió entonces poner en marcha un plan desesperado para atrapar a la mujer en su supuesta negligencia, anunciando frente a todos que debía partir de inmediato a la Ciudad de México para atender asuntos urgentes de su tequilera. Lo que realmente estaba en juego en ese momento no era solo un puesto de trabajo, sino la integridad física de su heredero y la última pizca de esperanza que quedaba en esa mansión de Zapopan. Rosa María simplemente asintió con la calma profunda de quien no tiene nada que ocultar, pero don Javier, cegado por el miedo, veía en esa tranquilidad una posible máscara de engaño que debía ser arrancada antes de que el daño fuera irreparable para el pequeño. La presión en el ambiente era máxima, pues el reloj comenzaba a correr en contra de la permanencia de Rosa María y la salud del niño. Don Javier preparó sus maletas con un nudo en la garganta, sabiendo que al cruzar ese portón comenzaría una prueba de fuego para la lealtad y los conocimientos de su empleada. Si ella fallaba en su labor durante su ausencia fingida, el joven regresaría de inmediato a los cuidados médicos estériles y fríos, perdiendo para siempre la luz y el movimiento que Rosa María había intentado sembrar en el jardín con sus cantos tradicionales. El destino de la familia Mendoza dependía totalmente de lo que ocurriera en las próximas horas de aparente soledad. Don Javier salió de la finca en su camioneta de lujo, asegurándose de ser visto por la señora Elena, pero apenas dio la vuelta en el camino hacia Guadalajara, detuvo el vehículo
y regresó a pie por los senderos ocultos de los campos de agave. El corazón le latía con una fuerza desmedida mientras se ocultaba entre las sombras de las palmeras, observando el jardín desde una distancia prudente. Allí estaba Rosa María, ajena a la mirada de su patrón, cargando al pequeño joven en brazos para sentarlo directamente sobre el pasto verde, lejos de la seguridad de su silla de ruedas de alta tecnología. El millonario apretaba los puños al ver que la mujer desobedecía abiertamente las órdenes de reposo absoluto dictadas por los mejores especialistas de la ciudad. Rosa María encendió un viejo radio donde comenzó a sonar una melodía de mariachi, alegre y vibrante, que parecía llenar de vida cada rincón de la hacienda. Ella comenzó a mover las manos de forma rítmica, realizando masajes profundos en las piernas del muchacho, mientras le hablaba en un susurro cargado de cariño, utilizando un aceite con aroma a hierbas que su padre le había enseñado a preparar en las montañas de Oaxaca. De repente el hombre vio con horror cómo la empleada incitaba al chamaco a alcanzar un trompo de colores que había colocado a unos pasos de distancia sobre la tierra. El pequeño, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se impulsó hacia adelante y al no encontrar apoyo, cayó de bruces sobre el césped. Don Javier estuvo a punto de salir de su escondite con un grito de rabia, pero se detuvo en seco al escuchar algo que no había oído en meses: la carcajada cristalina y pura de su hijo, quien en lugar de llorar por el golpe, buscaba con sus manitas el juguete tradicional. Rosa María no lo levantó de inmediato, sino que lo animó con palabras dulces, diciéndole que cada caída era solo un paso más cerca de la meta, y que la tierra de México siempre recibe con amor a sus hijos. Javier observaba la escena con una mezcla de furia y desconcierto, preguntándose si aquella mujer era una santa o una completa inconsciente, que terminaría por lastimar lo más preciado de su vida. Dígame usted, que conoce el valor del esfuerzo y la familia, ¿cree que ella hacía bien en tratarlo así, desafiando a la ciencia, o piensa que su apariencia humilde ocultaba una peligrosa ignorancia? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber su opinión. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la mujer, con una determinación que asustó al patrón, comenzó a retirar los pesados soportes metálicos que mantenían las piernas del niño rectas. Los médicos habían advertido que sin esos aparatos, los huesos del joven podrían sufrir daños irreparables, pero Rosa María parecía no tener miedo alguno a las consecuencias. Ella tomó los pies del muchacho entre sus manos y empezó a moverlos siguiendo el compás de la música, mientras el sudor perlaba su frente por el esfuerzo físico y emocional de aquella terapia clandestina que desafiaba toda lógica. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de esas manos maltratadas por la vida, había una verdad que cambiaría el destino de la familia Mendoza para siempre. Cada movimiento de la empleada era preciso, casi quirúrgico en su propia manera rústica, demostrando una competencia que don Javier empezaba a cuestionar desde su escondite. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar al ver que una empleada ignora las órdenes médicas con tanta seguridad? Cuéntamelo en los comentarios mientras nos preparamos para el momento que lo cambiará todo. Don Javier estaba a punto de irrumpir en el jardín con el corazón desbocado por la ira, pero sus ojos se posaron en algo que lo dejó sin aliento detrás de un gran jarrón de barro cocido. Allí, ocultos entre las flores de cempasúchil que adornaban el patio, encontró un par de zapatos viejos y pequeños, con las suelas desgastadas de una manera que solo el movimiento constante y el roce con el suelo podrían lograr. Entonces el hombre comprendió que no era la primera vez que Rosa María sacaba al niño de su silla. Aquel desgaste era la prueba irrefutable de que, durante semanas, alguien había estado entrenando esos pasos en secreto, lejos de las miradas juiciosas y del escepticismo de la ciencia moderna que solo ofrecía diagnósticos oscuros.
El silencio se apoderó del jardín mientras la música de mariachi bajaba de volumen, creando una atmósfera de expectación casi sagrada bajo el cielo de Jalisco. Rosa María tomó las manos del muchacho con una ternura infinita y, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo que el momento de confiar en su propio espíritu había llegado finalmente. Lentamente, centímetro a centímetro, la mujer fue soltando los dedos del pequeño, quien comenzó a tambalearse como un joven árbol frente al viento, pero sin caerse. La cara del niño se transformó, mostrando un esfuerzo titánico y una voluntad de acero que su padre jamás había imaginado que residiera en ese cuerpo que todos consideraban frágil y quebrado por el destino. Por un instante que pareció eterno, el joven Jorgito permaneció de pie por sí solo, desafiando todas las leyes de la medicina y los pronósticos de los doctores más caros del país. Un sollozo mudo se escapó de la garganta de don Javier al ver el triunfo en el rostro de su hijo, quien sonreía con una luz que eclipsaba el sol de la tarde, mientras sus pies, descalzos sobre la tierra, sostenían el peso de su propia dignidad. Aquella era la revelación que el millonario necesitaba para entender que la fe de Rosa María era mucho más poderosa que su propia cuenta bancaria. Lo que viene a continuación le va a sorprender de una manera que no imagina, así que deje su me gusta y suscríbase ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras historias más emocionantes. Don Javier no pudo contenerse más y dejó que su presencia fuera descubierta por todos en la finca. Soltó su maleta de piel fina, la cual golpeó el suelo de piedra con un golpe seco que retumbó por todo el jardín, rompiendo el hechizo del silencio. Rosa María y el muchacho giraron sus cabezas con sorpresa, encontrando al dueño de la casa de pie, con el rostro bañado en lágrimas y el orgullo totalmente desmoronado por el milagro que acababa de presenciar con sus propios ojos. En lugar de la rabia que todos esperaban, vieron a un hombre que finalmente había encontrado la luz después de años de caminar en la oscuridad del duelo y el escepticismo más amargo. El joven, al ver a su padre, hizo algo que dejó a todos paralizados en su lugar. No buscó su silla de ruedas ni pidió ayuda, sino que extendió sus pequeños brazos hacia don Javier, intentando dar su primer paso real en este mundo. Fue un movimiento tambaleante, incierto, como el de un ave que intenta volar por primera vez, pero fue un paso firme cargado de una voluntad inquebrantable. Javier no lo pensó dos veces, se lanzó sobre la tierra de Jalisco, arruinando su traje carísimo sin importarle nada, y se arrastró de rodillas para alcanzar al chamaco antes de que pudiera caer, atrapándolo en un abrazo que pareció sanar cada una de las heridas que el tiempo y la muerte habían dejado en su alma. Justo en ese momento, la señora Elena Valenzuela apareció en el portón, lista para disfrutar de la escena de Rosa María siendo despedida por su supuesta negligencia criminal. Entró con una sonrisa de suficiencia, señalando con el dedo y comenzando a gritar que ella se lo había advertido, que la empleada era un peligro para la salud del niño. Pero su voz se murió en su garganta cuando vio al millonario arrodillado en la tierra, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras el muchacho al que ella había llamado incapaz se mantenía firme sobre sus propios pies. El silencio de los vecinos que se habían acercado a ver el escándalo se convirtió en un muro de juicio contra la crueldad y el elitismo de aquella mujer amargada. Don Javier levantó la mirada hacia su vecina con un brillo de acero puro y le ordenó que se retirara de su propiedad de inmediato, pues su amargura no tenía lugar donde había tanto amor y esperanza. Luego se volvió hacia Rosa María y, frente a los testigos que habían dudado de ella, tomó sus manos, aquellas mismas manos que habían sido acusadas de ignorantes, y las besó con una señal de respeto profundo que nadie esperaba. La mujer de Oaxaca había hecho más por su hijo con su sabiduría tradicional y su gran corazón que todo el oro del mundo,
dejando a la vecina arrogante, humillada y pequeña ante la grandeza de una verdad que no se puede comprar con dinero. Con el paso de los meses, la imponente hacienda de los Mendoza dejó de ser un mausoleo de sombras y silencios para convertirse en un verdadero santuario de risas y música que resonaba con alegría hasta los campos de agave más lejanos de Zapopan. Don Javier, aquel hombre que alguna vez creyó que su fortuna podía dictar el destino de las personas, aprendió que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, ni se mide por el valor de las propiedades, sino en la capacidad de abrir el corazón a quienes tienen la sabiduría de la tierra. La transformación del empresario fue total, dejando de lado su armadura de frialdad para involucrarse personalmente en cada pequeño avance que su hijo lograba, celebrando cada paso como si fuera el milagro más grande del universo. Rosa María no solo conservó su empleo, sino que fue nombrada por don Javier como la directora de una nueva fundación dedicada a la rehabilitación de jóvenes de escasos recursos en todo el estado de Jalisco, garantizando así su seguridad financiera para siempre. El hombre comprendió que el conocimiento de la mujer, heredado de los antiguos curanderos de Oaxaca, era un tesoro nacional que debía ser compartido con aquellos que no tenían acceso a médicos costosos, pero sí contaban con mucha fe en el corazón. Ella ya no vestía el delantal de servicio, sino que caminaba con la frente en alto por los pasillos de la finca, siendo tratada con el respeto y la dignidad que merece una mujer que salvó a una familia entera de la desesperación absoluta. Aquel jardín que alguna vez fue escenario de dudas y espionajes se llenó de vida con otros pequeños que, inspirados por el ejemplo de Jorgito, aprendieron a caminar no solo con las piernas, sino con el espíritu fortalecido por el amor y la paciencia de un equipo liderado por Rosa María. La señora Elena, por su parte, se vio obligada a vivir en el aislamiento que ella misma sembró con su soberbia, siendo recordada por el pueblo como el triste ejemplo de que el dinero sin humildad es una cárcel muy oscura y solitaria. La justicia llegó de la mano de la verdad, demostrando que en nuestro México, cuando la comunidad se une bajo el manto de la fe y el trabajo duro, no hay obstáculo físico que pueda detener el avance de un alma decidida a triunfar. La gran enseñanza que nos deja esta historia es que la resiliencia de un hijo y la cura de un cuerpo no son mercancías que se compran en clínicas lujosas, sino que son fuerzas que se forjan en el sudor del esfuerzo compartido y en la valentía de levantarse tras cada caída. En aquel día bendito todos aprendieron que la verdadera grandeza no reside en lo que se presume ante los demás, sino en lo que se es capaz de dar sin esperar nada a cambio, valorando la sabiduría de quienes cuidan con el alma. El amor, después de todo, sigue siendo la única ciencia capaz de realizar lo imposible, recordándonos que nunca debemos subestimar a alguien por su apariencia humilde, pues en la sencillez suele esconderse la fuerza más grande de la vida. Y usted que nos ha acompañado hasta el final de este relato, qué gran lección de vida se lleva en el corazón después de conocer la historia de Rosa María y el pequeño Jorgito. Nos encantaría leer su reflexión en los comentarios, pues sus palabras son el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza que tanto necesita nuestra gente hoy en día. Si esta historia le conmovió y le hizo pensar en la importancia de la humildad y la justicia, le pedimos que la comparta con alguien que también necesite escuchar que los milagros todavía existen para quienes saben esperar. No olvide dejar su opinión y escribir desde qué parte de México nos sigue, pues cada mensaje suyo es una semilla de luz que sembramos juntos.